Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Son las 17:18. Estamos conectados vía telemática con José Santamaría, presidente de la Cámara del Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. El gobierno ha anunciado una compensación a los transportistas públicos a medida que se incrementa el precio del diésel. Al señor Santamaría le pregunto de entrada, saludándole cordialmente, ¿qué le parece esta medida del régimen? Buenas tardes. Gracias, licenciado, y un saludo cordial y por la invitación. Efectivamente es un tema muy delicado el que al momento se está atravesando a liberar el precio de los combustibles, especialmente en el combustible que es el que más se utiliza, el transporte pesado, el transporte de servicio en pasajeros, afecta totalmente y es una de gran preocupación. De inicio se estaba considerado una focalización al sector, pero no ha tenido la respuesta como se esperaba y nos vemos afectados con esta liberación cada día y hoy con las nuevas medidas que se está tomando de este combustible a partir de hoy. Bueno, el ministro de Energía ha dicho que la compensación no llegará todavía porque el impacto es muy pequeño. Sin embargo, ¿cómo este incremento de centavos que ciertamente se produce en el combustible diésel está afectando para que la ciudadanía conozca al sector de la transportación? Señor Santamaría. Bueno, posiblemente no le van a ver en un ámbito de centavos si es solamente de un galón. Un vehículo, el transporte de pasajeros son 30 galones que consume diario. Al momento tenemos una afectación promedio de $60 mes. Eso baja de nuestros ingresos y preocupa porque no hay esta política de focalización. Habíamos exhortado ya al señor presidente y a sus autoridades de que se trate con el menor tiempo posible este tema. Le digo que hoy he recibido llamados de algunos compañeros representantes del transporte pesado y del transporte en pasajeros a nivel nacional, porque esto es uno de los componentes de gran peso para el costo operativo y eso tiene que tratarse en la menor brevedad posible. Caso contrario nos vamos a sentir afectados y vamos a dejar prácticamente de seguir operando en las condiciones que se ha venido dando y sumado a esto la crisis económica que se está aún más agudizando. Es decir, ustedes están planteando que la compensación se concrete ya, puesto que el incremento del diésel básicamente es de un 5% de manera permanente. Efectivamente, hemos solicitado de que este precio se congele. Más allá de un subsidio, podemos ver la amarga experiencia que se ve porque no llega en el momento oportuno. Subsidios que vienen a ser posiblemente compensados a más del año y eso ya por más que tengamos $1, el peso de la capacidad de compra de la moneda siempre año a año tiene una pérdida adquisitiva y por lo tanto nosotros nos sentimos afectados. Es así que exhortamos de que el precio de este combustible se congele a fin de tener este equilibrio. En el pasaje, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, en el transporte de pasajeros, nosotros estamos regulados por una autoridad del precio y eso cada día va a ser una incidencia directa en la afectación, porque no vamos a tener una revisión permanente. Quito, le doy como ejemplo, 17 años no ha habido una revisión y aún más, con esta variación permanente del combustible, se agudizaría aún más el proceso que seguimos en esta actividad. Es decir, para interpretar lo que usted nos está diciendo, señor Santamaría, ¿están rechazando esta posibilidad de la compensación? ¿No la creen oportuna, no la creen operativa y piden que se congele el precio del diésel? ¿Pero en qué estándar, en qué precio? ¿En el que está actualmente? Porque ha tenido incrementos leves, como ya dijimos. ¿O en el precio que estaba anteriormente del decreto 1054? Toda acción es importante y la predisposición de la autoridad es importante, pero en la realidad no se cumple tal cual está escrito en el documento. Tenemos claras muestras que cuando hay una compensación o hay un subsidio, llega a destiempo. Por lo tanto, exhortamos que el precio del combustible, del diésel, se congele y ahí estaríamos correctos, se congele y ahí estaríamos nosotros equilibrando y el precio que se congele al valor antes de la liberación.
a 1.038, 1.039, que en base a eso están hechos nuestros cálculos, en base a a este precio se ha realizado especialmente los cálculos técnicos para determinar el valor de un precio, de un servicio, y hoy hay una diferencia sustancial en la que se va dando y nos sentimos afectados. Sumado a eso, la pandemia, como acabo de manifestar, nos ha llevado a una crisis económica y ese es un punto muy delicado el que al momento se está tratando. Debería congelarse este precio para mantener en los niveles que anteriormente se venía prestando el servicio en cualquiera de las actividades, sea de pasajeros o sea pesado. El petitorio que ustedes plantean, ¿lo van a hacer a través de qué canales? ¿Han conversado ya con las autoridades gubernamentales? En el caso de los transportistas urbanos, pues tendrán que hablar necesariamente con los alcaldes de cada una de las capitales de provincia, ¿no? Bueno, el precio del combustible es una responsabilidad del gobierno, nacional, pero en el tema del pasajes, gobierno nacional. Uh-huh. Y claro que la regula los gas de cada una de las provincias, de cada una de las ciudades, pero está ligado también a una política nacional. Quito es de conocimiento que se está tratando este tema de la revisión del precio del servicio y los estudios fueron realizados con el valor de un diésel antes de pandemia, un valor de diésel antes de la liberación de estos precios. Por lo tanto, tendría que ajustarse si así fuera el caso, pero sin embargo, a fin de tener un equilibrio permanente, se solicita y se exhorta al señor presidente y a sus autoridades de que se congele el precio de este derivado del petróleo que es el diésel. ¿Solicitan o van a pedir audiencia para plantear para hacer este planteamiento directamente a las autoridades? Porque usted sabe que de declaraciones además no se concretan las cosas. Perfecto. Días anteriores lo realizamos también unas cartas dirigidas al ámbito legislativo y que se exhorte al señor presidente. Hoy estamos justo organizándonos para tener y solicitar audiencia ante la primera autoridad del país y exponer el motivo y la razón del por qué es este petitorio de que el precio del combustible diésel se congele versus las realidades que se dan variaciones en el tiempo y al no tener una tarifa variable de los servicios, nosotros somos afectados directamente. El consumidor final, que en ese caso somos nosotros, estamos siendo los afectados directos. Por lo tanto, es importante esta reunión prioritaria a fin de que se pueda garantizar la prestación del servicio en las condiciones que se lo ha venido dando. Y si hay que mejorarlo, pero las condiciones hoy se ven adversas a la realidad que podría mantener en el futuro. Es decir, la Cámara de Transportistas Públicos, no solo la de Quito, sino a nivel nacional, ¿confían todavía en la palabra del presidente? Porque ofrecimientos nomás han existido muchos a los taxistas, a la transportación pesada, a los transportistas urbanos y no ha pasado absolutamente nada hasta ahora. Mire que es un tema muy delicado, es uno de los principales factores para que se ajuste el precio de un bien, de un servicio. Y el presidente debe conocer francamente lo delicado que es al tener esta variación, esta fluctuación, pese que haya mantenido, ha manejado un techo y un piso y un techo. Sin embargo, al valor inicial que antes se tenía, antes de la liberación, ya es un valor muy considerable el que hoy se está ya reflejando en el mercado y el gasto que se está ocasionando. Vamos nosotros a confiar en la palabra de la autoridad, eso es del presidente o sus delegados, y que esto se concrete y se cumpla. Razón por la cual, bien es cierto la intención de un subsidio, pero personalmente no se la comparte por las experiencias vividas de que no llega a tiempo el valor para equilibrar cuyos gastos que se ocasionan día a día. Es uno de los puntos que se ha coincidido con muchos de los compañeros representantes de las diferentes provincias y ciudades del país. Y en eso vamos a tener esta organización para llegar hacia la primera autoridad y exponer la realidad que vive cada una de las actividades que dependemos del combustible diésel. Correcto. Para estar claro, señor Santamaría, ustedes no están exigiendo incremento de las tarifas de la transportación, sino congelamiento del precio del diésel en este caso. Y concreto, y siguen trabajando, siguen operando. Nosotros,
Estamos trabajando, pese porque hay una Claro. necesidad de hacerlo, porque hay un contrato que debemos cumplir, pero la autoridad debe concientizar de que por más exigencia que tenga, si no tengo los recursos necesarios, difícil será de garantizarse en el tiempo. Hoy le hablo con un ejemplo real. Quito, anteriormente teníamos una demanda, le voy a dar cuantificado, francamente, numérico, de 860 pasajeros y en base a eso se calculó una tarifa. Y hoy tenemos menos el 70%, estamos con el 30% de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Basado en esta demanda son nuestros ingresos y en relación al costo operativo es una relación muy grande el que hoy se está presentando. Por lo tanto, es urgente tener este análisis y tener esta reunión con las autoridades a fin de que se concrete estos petitorios y podamos garantizar la prestación del servicio, sea en el transporte de pasajeros como en el transporte pesados, porque son incidencias graves. Igual en el transporte institucional son también afectados porque la mayor parte de vehículos se dependen de este combustible que estamos al momento topando. Hablemos un poquito, señor Santamaría, de las medidas de bioseguridad que, desde mi punto de vista, porque lo he comprobado, no se están respetando en el servicio de pasajeros. He subido a buses que van completamente llenos, que se utilizan todos los asientos. Es decir, el transportista, obviamente entiendo su necesidad, no está respetando estas normas de bioseguridad porque permite el ingreso a la unidad de manera indiscriminada. Pasa esto. Y ustedes están contribuyendo para que las medidas de bioseguridad se sostengan, porque los niveles de contagio se producen justamente por la movilidad, y usted lo sabe. Es un tema muy importantísimo el que usted lo va. Quiero con eso también manifestar, además de los gastos que ya se han determinado para operar un transporte, hoy se han incrementado los valores de bioseguridad. Sin embargo, quiero con eso manifestar, este valor que no es visto por la ciudadanía, la transportación urbana, me voy a referir, permanentemente sanitizamos, desinfectamos las unidades y tiene un costo. Utilizamos también insumos para que pueda prevenirse esta enfermedad a través de gel o desinfección de calzado de los usuarios. Pero ya la responsabilidad de utilizar una mascarilla o no es propia del ser humano, que en eso también es un costo que nosotros asumimos para nuestros operadores. Pero el usuario tiene su plena responsabilidad de utilizarlo. Y la capacidad de aforo bien está determinado por el COE nacional el 75%. Y por prevenir, Quito a través del COE provincial cantonal autorizó el 50%, instancia que se viene cumpliendo. Puede ocasionar No en algunas unidades de transporte, podemos ver lo que posiblemente excede de este 50%. Pero nuestra pregunta es, ¿dónde tenemos un estudio en Quito donde demuestre que los niveles de contagio se han dado en el transporte público? Hemos solicitado como Cámara de Transporte a la autoridad y no hemos tenido respuesta. Las medidas tenemos que nosotros tomarlo basados a estadísticas y análisis permanentes. Si efectivamente los niveles de contagio están en el transporte público o están en otras instancias, puesto que acá posiblemente se haya dado antes de la pandemia o en pandemia cuando no utilizábamos los insumos de bioseguridad, mascarillas, visores, gel y otros que prevean la misma, pero hoy se utiliza y baja el riesgo. Yo sí también hago un llamado como medios de comunicación, dar un seguimiento y responsabilidad de todos. En verdad, si en los transportes públicos son determinantes los niveles de contagio como tanto determinan o solamente está determinado como una hipótesis que hasta el momento no se ha determinado aquí en Quito. Solo hemos tenido que a nivel mundial determinó, si no me equivoco, con las debidas disculpas, la Organización Mundial de la Salud, pero quisiéramos ser reales, dar un seguimiento. Eso es también importante para tomar las medidas que corresponden. Ahora, pero no me niega de todas maneras usted, señor Santamaría, de que hay unidades que irrespetan el aforo, ¿no? Pasa esto, lo comprobé yo, estuve en una unidad y di vuelta y realmente vine pero apretadísimo, estrujado, con una unidad absolutamente llena en pasajeros sentados y a pie.
Entonces sí se está incumpliendo también esto de respetar el aforo permitido en Quito al menos, ¿no? Hay algunas unidades, no creo que sea generalizado. Miren esto, licenciado, yo no lo voy a desmentir ni le voy prácticamente a asegurar. Si usted lo ha vivido, respeto, si así lo es Así una fue. persona muy respetable y todo esto nos permite corregir. Hemos solicitado a la autoridad de que nos ayuden con sus agentes a controlar esto, sin desmerecer que tienen también la obligación de controlar otras partes, ¿no es cierto?, de la operación. Pero hoy más se lo ponen a ver cosas, la mínima, que si cumple o no una unidad, más allá de lo que estamos poniendo la capacidad de aforo. Y llamo también a los señores usuarios ser parte de todos estos, porque no solamente es del conductor, porque hay señores usuarios que indistintamente que tenga o no tenga la responsabilidad, quiere llegar a su punto de destino y tiene que llevar y pues, ser parte del irrespeto que estamos hablando. Yo creo que en esto somos responsables todos para contribuir y corregir estos errores. Correcto, señor Santamaría. Una última cosa, porque es motivo de preocupación diaria. Todavía se da, y yo entiendo la desesperación del servidor, del transportista, que quiere captar pasajeros, pero hay esa competencia todavía dura y ardua, ¿no?, por conseguir pasajeros entre unidades que escapan de colisionarse y de atropellar a otros vehículos. Esto, ¿por qué no se logra controlar esto? Digo, en las cooperativas y en la propia Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano, para que no haya esta famosa competencia denominada del centavo. Es un tema muy importante que la ciudadanía y ustedes deben conocer como un ente de información. Lo vemos nosotros superficial, pero el problema hay que verle de fondo. Cada una de las empresas de transporte tiene un permiso para trabajar en las rutas de la ciudad, que tiene orígenes y destinos similares de una empresa y de otra. Lo que cumplen es este permiso que es autorizado, se llama exactamente el contrato de operación, donde le determina cuál es su ruta, cuál es su itinerario, cuál es su intervalo. Y lo que hace el compañero es cumplir. Y lo que tenemos que cambiar de fondo es este problema y que está a través de la reestructuración de rutas que el municipio ya tiene planificado y que compartimos. Pero compartimos y que se dé esa redistribución de rutas con todos los actores que venimos hoy trabajando. Y eso ha sido nuestra preocupación y también hemos exhortado a las autoridades, en este caso al consejo, al señor alcalde, de que apoyamos esta redistribución de rutas para corregir esta observación que usted lo hace, licenciado, pero con los actores, y eso va totalmente a cambiar. No nos olvidemos que años atrás la Cámara de Transporte inició un plan piloto de incentivar una tarjeta como el instrumento de pago para ya no tener el dinero físico, pero lamentablemente no tuvimos el apoyo de la autoridad porque manifestó que lo iba a hacer el municipio y eso ha venido demorándose ya por más de 8 años. Entonces también tiene responsabilidad la autoridad. Hoy está también en un plan a través de una ordenanza, la 185, sobre los temas integrados de recaudo, que ya va a ser el mecanismo cómo pagar una tarifa, que también apoyamos, porque hay que seguir a los cambios, pero siempre ratificándome que tiene que ser con los que estamos actualmente en la prestación del servicio. ¿Por qué lo digo eso? Porque hemos adquirido obligaciones financieras a través de estos contratos y de la actividad que nosotros generamos. Entonces, muy de acuerdo a los cambios, yo acepto todas las observaciones porque a través de eso se corrige y se lo cambia. Y yo sí saludo también su parte donde da las sugerencias al momento. Correcto, muchísimas gracias, señor Santamaría, por haber atendido este diálogo con Punto Noticias. Hasta una próxima. Gracias, licenciado. José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito, estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.